asignatura se llama Derecho para Todos y tiene un porqué. Pretendemos hacer notar que así como todo el tiempo algunas personas en la vida cotidiana usan las matemáticas para su profesión, también habemos otros que aunque no elegimos ese tipo de materias o de actividades, también las usamos, y así como algunas personas usamos todo el tiempo este conjunto de conocimientos para desarrollarnos profesionalmente, habrá otros que no lo eligen, pero aún así impactan en su vida diaria, y es importante que tengamos por lo menos un mínimo de entendimiento de este conjunto de reglas, de estructura que nos organizan para podernos desarrollar más en nuestro entorno y con las demás personas, ¿no? Entonces decíamos la importancia de esta materia, de esta ciencia humana, es que nos permite relacionarnos con los demás de una forma organizada, armónica, estable, conocida. Ya sabemos las reglas, solo tenemos que cumplirlas. Pero ¿qué sucede cuando esto no está así? Cuando usted no hace el alto, cuando usted no paga impuestos, cuando usted priva de la vida a alguien, cuando roba. Bueno, pues se tiene que imponer una sanción para inhibir estas conductas y que podamos seguir este pacto social y tratar de volver al sentido de crecer todos en un conjunto de derechos, ¿no? Por la naturaleza que tenemos de individuos sociales, es muy necesario el vivir relacionándonos para poder sobrevivir. No podríamos entendernos nosotros mismos haciendo todo para poder estar saliendo adelante. Necesitamos de los demás. Y para estas relaciones también ocupamos el derecho para tener claridad y avanzar hacia mayores entendimientos. Las personas, los individuos, los seres humanos, tenemos presente el derecho desde que nacemos, desde que estamos en este proceso de nacimiento, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, hasta morir. Y en ocasiones, cuando somos personas previsoras, después de morir, cuando usted deja un testamento, pues usted ya no está, ¿verdad? Ya la gente que sufre, la gente que batalla es la que sigue aquí, pero sus decisiones, sus bienes, cómo va a repartirlos, aún está ahí resguardado por el derecho. Si deja un testamento, si no, todavía impacta dentro de su vida el derecho. Entonces estamos encontrándolo, y esto es parte de lo que usted necesita poner ahí en su actividad. ¿Qué tan presente está el derecho usted en esta semana, no? Pues yo les pongo un ejemplo, si fueran el caso de mi hijo de 7 años, que tuvo que ir a hacer una inscripción, su papá llevó su CURP, que es parte de usar el derecho, está ejerciendo su derecho a la educación. El número 3 constitucional, está ejerciendo sus derechos como hijo de una familia, tener una casa, alimentos, educación, uniformes, libros, todo este proceso de desarrollo que necesita un menor. También tiene espacio de esparcimiento, le requeriría, esperemos que no, algo de salud. Bueno, pues tiene un servicio médico. ¿Se fijan cómo está presente ahí? Los documentos que se llevaron a su inscripción, pues hay un acta de nacimiento que se hizo, que en donde se lleva a cabo también todo un proceso que tiene que ver con el derecho. Ustedes, no sé, tienen muchas cosas más, licencia de conducir, INE, hicieron un examen de admisión, no sé, yo me podría poner aquí muchos ejemplos. Quizá algunos de ustedes ya tengan familia, tengan hijos y también estén del mismo lado en el que estoy yo, ¿no? De proveer este conjunto de alimentos, educación, uniforme, como parte de mis obligaciones hacia el hijo menor que tengo. O sea, eso espero les sirva para su actividad. Ustedes véanlo en lo personal, hay mucho que ver ahí. Si trabaja, hay muchos derechos ahí relacionados. También restricciones que tenemos ahorita con la pandemia, ¿no? Porque hay cosas que yo no puedo hacer porque me las impone el derecho o las cuestiones de seguridad o de salud para proteger a la colectividad. ¿Qué hicimos entonces? Vamos a empezar con un primer concepto. Les aclaro, no nos lo vamos a aprender de memoria, hay que entenderlo para conocer sus elementos y que yo mismo, con esta capacidad de expresión, pueda desarrollar una explicación de lo que es el derecho. No tiene que ser así. Hay muchas definiciones, y siempre y cuando queden con los elementos necesarios son válidas, ¿no? Entonces empezamos aquí. Dice, es un conjunto de normas, son guías, son reglas, normas jurídicas que imponen deberes, que nos ponen
obligaciones y que nos confieren facultades o derechos. Usted tiene tantos derechos como lo permita la ley, pero también tiene la obligación de muchas cosas, entre ellas respetar los derechos de las personas. Dice, esto se hace con la intención de establecer una convivencia social. Son los fines de este proceso. ¿Para qué cumplo yo estas reglas? Pues para podernos vivir organizados todos. Cuyo fin, dice, es dotar a la sociedad de los mínimos derechos de certeza, de seguridad, de igualdad, de justicia, de libertad. Lo mínimo que tiene que tener una persona para poder vivir en dignidad. Claro que está muy interesante tener muchísimos más derechos, derechos de información, de internet, de medio ambiente, de no sé cuántos de nueva generación, pero si no parto de lo más básico, ¿para qué me sirve el resto de las cosas si no todos estamos viviendo en estos mínimos indispensables? Estos derechos deben de estar organizados y tutelados a través del poder público, no solo nosotros. Si no tuviéramos un espacio de autoridad que nos vigilara, que nos guiara, pues cuando no nos parezca algo, lo dejamos de cumplir y ya. Al cabo que tú eres igual que yo digo que yo no quiero hacer eso y punto. No, tiene que haber una autoridad e imponerse, porque en ocasiones las personas que no tenemos el sentido del seguimiento de la ley, que no nos gusta que nos digan qué hacer, pues necesitamos de alguien más con más poder, que es el Estado, para que venga y nos diga la consecuencia de no cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Entonces, este concepto dice conjunto de normas, deberes, derechos y para ciertos propósitos tutelados por el Estado. El derecho, jóvenes, se puede abordar de diferentes formas para su entendimiento. En este caso, le estoy presentando, usted espero lo vea con claridad, si no en su material se va a ver más fácilmente. Están ubicados por colores cuando tienen algo que ver. En primer concepto vamos a ver el derecho objetivo. En su material lo va a ver más ampliamente, yo se lo voy a explicar. El derecho objetivo es ese conjunto de leyes que existen. Es como tener un catálogo, un menú que ustedes pueden tener de todas las normas, las leyes, los reglamentos, todo el marco jurídico existente vigente. No sé si han abierto la página de la Cámara de Diputados, ahorita la abrimos si nos da tiempo, si no se la presento durante nuestra siguiente sesión. Ahí hay un lugar en donde están enunciadas, listadas, guardadas, publicadas todas las leyes que existen a nivel federal. Hay otro similar para el estado de Chihuahua, hay algo similar para el municipio de Chihuahua, y todo eso, lo conozca usted o no, le obliga, le regula, le marca parámetros para realizar actividades. Por eso lo importante de cuando voy a realizar ciertos actos, tengo que conocer qué cosas tengo que cumplir. Sería lo indicado, sería lo que cualquier ciudadano responsable, individuo responsable tendría que hacer. Bueno, necesito la licencia, voy a conducir, tengo dinero para un carro. ¿Qué necesito? Bueno, pues licencia, seguro. ¿Cómo se saca la licencia? De esta manera. ¿Qué situaciones están prohibidas de hacer? Esto y esto y esto. Las instituciones, pues, nos capacitan, ¿verdad? Pero a veces las capacitaciones son muy pobres o muy poco verificables porque se vuelven más de tipo recaudatorio que de otra cosa, y nosotros tampoco somos responsables de saber qué se puede hacer y qué no con las actividades que realizamos. Entonces, es parte de crear conciencia con esto. Algún maestro decía, bueno, esta clase de derecho para todos es fundamento, y todas las de derecho no funcionan porque cuando vas a un estacionamiento en la facultad y ves a todo el mundo estacionado mal, no respetando, cuando ves que donde dice no fumar están fumando, cuando ves que dicen llega a tal hora y no llegan, no está funcionando la clase de derecho, ¿no? Y eso es algo que tenemos que hacer saber. Quizás sí esté funcionando, quizás ustedes lo saben, pero lo que no esté funcionando sea la cuestión de la sanción de las autoridades. Quizá esa es la parte en la que estamos siendo relajados, y sí sabemos, y ustedes saben, y todos los reglamentos que van a conocer algún día en la facultad, ahí está todo lo que se puede y no se puede hacer. Pero si no se impone una sanción, pues eso no va a tener un alcance. Ese es el derecho objetivo, esas listas, esas leyes que usted puede cumplir. El Código Penal, el Código Civil, la Constitución, yo le podría mencionar muchísimas. Cuando hablamos de derecho objetivo, está sin particularizarse nadie. Por ejemplo, él comete el delito de homicidio, el que priva de la vida a otro.
hasta ahí es derecho objetivo, está en un artículo, en un código y ahí existe. Se vuelve derecho subjetivo del sujeto ya que lo realiza cuando Juan priva de la vida a Pedro. En ese momento ya hablamos de derecho subjetivo, ya está tangible, ya encuadró en algo, ya se volvió realidad, ya encuentro a la persona que realiza la conducta, ya conozco a la persona que sufre esa conducta y ya también puedo impactar la correspondiente sanción, la privación de la libertad, por ejemplo. ¿Se fijan? Esa es la diferencia. Este es el objeto, la ley, esa que conoce, usted puede irla a comprar o la ubica en una página. Y aquí ya cuando eso se vuelve real en sujetos y en actividades. Ahora bien, el derecho puede ser natural cuando hablamos de los mínimos derechos indispensables, los que están ligados a nosotros por el solo hecho de ser personas, la vida, la libertad, la seguridad, lo que decíamos ahorita, el mínimo indispensable que yo tengo que tener. No todos los lugares están reconocidos estos derechos. Habrá lugares en los cuales todavía las mujeres principalmente no tienen el grado de igualdad que tienen los hombres, ¿no? Pero se busca que se avance en este reconocimiento de igualdad en los derechos de todas las personas. Habrá lugares en donde los menores no tienen los mismos derechos, etcétera, ¿no? Eso es el derecho natural, los derechos que están ligados a mí por el solo hecho de ser personas. Luego avanzo al derecho positivo. El derecho positivo, jóvenes, es el que cumplimos. Es aquella norma, es aquel derecho objetivo que cuando ya se vuelve subjetivo, cuando yo ya tengo que pagar el impuesto, entonces yo ya lo hago. Es ese derecho positivo, aquella norma que se cumple. Existen muchos derechos objetivos, muchas normas que tienen muchos apartados que no se cumplen, sobre todo aquellas que requieren de un presupuesto, de la creación de un consejo, de un comité, y no hay manera de ponerlos a funcionar nunca, entonces, pues el articulado que sigue no va a funcionar tampoco. Si para una ley que hice nueva requería presupuesto para hacer un comité de seguimiento y vigilancia, y ni tengo el presupuesto ni tengo el comité, pues quizá del artículo 40 al artículo 45, pues no se aplica. Entonces no está siendo positivo ese derecho. Está el derecho positivo únicamente en lo que está funcionando del derecho. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues para las personas que nos dedicamos a estas cosas, tenemos que buscar que el derecho sea el adecuado al momento. También hay ocasiones en las cuales el derecho ya no está a la par con la sociedad y lo tengo que ir modificando para que vuelva a empatarse. En el momento que deja de estar correspondiendo a las necesidades, deja de ser derecho positivo. Por eso en este momento le digo, el derecho es algo vivo, está en constante movimiento, en constante cambio, y es un compromiso importante en seguirle el ritmo a esto, ¿no? Porque hay tantas leyes y tantas necesidades que todo el tiempo se tiene que estar actualizando. Finalmente, respecto de esto, el derecho es vigente porque tiene un plazo, una fecha y un lugar. Esta ley es vigente a partir del día 26 de agosto del 2020 para toda la República Mexicana. Esta ley es vigente, este código, lo que sea, es vigente a partir del 31 de agosto para el estado de Chihuahua y para el resto de las entidades a partir de septiembre. Bueno, ahí está. Se va marcando el plazo y el lugar a partir del cual usted ya está siendo regulado por esas reglas. Si yo, por ejemplo, ahorita expido una ley que digo va a estar vigente a partir de octubre, y yo le quiero a usted imponer ahorita una sanción, una multa, en base a esa ley me va a decir, no, a mí todavía no me aplica, no está vigente. Hasta octubre cóbrame, hasta octubre regúlame. Ahorita no existe. Es importante que tengamos seguimiento a las leyes para saber cuáles están vigentes y cuáles no. Es muy común, jóvenes, sobre todo en cuestiones penales, que haya delitos o procedimientos, actividades de cuestión de determinar al responsable que se siguen con códigos que ya no son vigentes, pero que lo eran cuando esa persona cometió el delito, el robo y demás. Y como son procesos tan largos, pues todavía se le sigue con ese código. Pero si otra persona comete la misma conducta el día de hoy, pues lo vas a tener que
relacionar con el código nuevo. Por eso la importancia de conocer las vigencias para saber cuándo hice yo la conducta y cuál ley aplica en ese momento. Eso sería la cuestión de la diferencia entre estos tipos de derechos. Respecto de las ramas del derecho, lo vamos a explicar ahorita al final, pero se las menciono. Derecho público, privado y social. El derecho es un todo, pero para su conocimiento, para su precisión, se divide en materias que están organizadas en estas ramas. El derecho penal, que es famosísimo, el derecho civil, el derecho constitucional, el administrativo, el derecho aduanero, el derecho económico, el derecho medioambiental, laboral, todos esos van a encuadrar en estos tres cajoncitos. Por ejemplo, el derecho penal solo puede estar en uno de estos, no puede estar en más de dos, ninguno puede estar en más de dos. Hagan de cuenta que tienen 30 hojas y tienen 3 cajones y cada hoja va a un cajón. No puede estar en varios. Sin embargo, una ley sí puede ser positiva, vigente y natural, como la protección a la libertad. Una ley puede estar en el sentido objetivo cuando está en un código y luego ya en el derecho subjetivo cuando se particulariza en una persona. Pero el derecho penal solo está en el derecho público, en el derecho privado o en el derecho social, igual que cualquier materia. Ahorita vemos cómo o por qué está dividida cada rama. El siguiente tema que vamos a conocer, ustedes se fijan, aquí está explicado eso que yo le acabo de decir, son las normas. Dijimos, el derecho es un conjunto de normas que dan derechos y imponen obligaciones. Bueno, ¿qué es una norma? Son reglas, son ordenamientos que están dictados, dice aquí, por una autoridad que tiene competencia. Eso es algo muy importante. No cualquier autoridad puede definirnos o delimitar obligaciones, únicamente aquellas a las cuales la propia ley se los permite. Y en ese sentido es importante saber cuando una autoridad se extralimita de sus funciones y sobrepasa o vulnera nuestros derechos, ¿no? En este caso dice, cuando no lo cumplimos trae aparejada una sanción, nos confiere derechos y nos impone obligaciones. Hay diferentes tipos de normas, jóvenes. En las que vamos a conocer están las jurídicas, las morales, las religiosas y las sociales, y cada una de ellas tiene sus características particulares. Las únicas características que nosotros vamos a atender son las de las normas jurídicas, pero tenemos que conocer las demás para saber qué hace diferencia de estas normas con la que forma parte del derecho. En un ejemplo sencillo para una norma jurídica, pues está la licencia de conducir, ¿no? Está en una norma moral, pues el saber cómo yo, si me pongo una minifalda, un short, si uso un tatuaje, si me pongo el cabello morado, etcétera. Las normas religiosas, pues atendiendo a nuestra libertad de credo, yo respeto mucho, uso mi ejemplo, yo soy católica y pues está ahí la cuestión de los ritos, las normas y las estructuras que tiene la religión que yo elegí, ¿no? Las conductas sociales que nos organizan para convivir con los demás, ¿no? El saludar, el pedir permiso, el agradecer, la forma adecuada cuando vamos a comer, etcétera. Decimos, las normas jurídicas son bilaterales, se fijan, las otras normas son unilaterales. ¿Qué significa que una norma sea bilateral? Bueno, pues que frente a una persona que tiene una obligación está una que tiene un derecho, o viceversa. Frente a alguien que tiene un derecho está otra que tiene una obligación. El resto solo está una persona que tiene un derecho. Decimos un ejemplo de una norma jurídica bilateral, bueno, es una compra-venta, ¿no? Usted en la mañana va al Oxxo y realiza un acto de compra-venta, entrega el dinero y recibe un producto. Hay alguien que tiene un derecho y hay alguien que tiene una obligación. Y en ocasiones pasa mucho en el derecho, en los dos lados hay derechos y obligaciones, como en el caso de la compraventa, yo doy como mi obligación de pagar una cantidad y recibo un producto. El vendedor tiene la obligación de entregar el producto y tiene el derecho de recibir la cantidad que estaba pactada. Eso es una norma jurídica bilateral, por ejemplo. Las normas jurídicas son externas. A diferencia de las normas morales y religiosas, las normas sociales también son externas. Ahorita le voy a explicar por qué. Una norma externa
Una norma es externa porque tiene que dar certeza a los demás de que se cumple. Yo no puedo hacer un alto en mi mente y seguirme. Es que sí hice el alto, lo pensé y ya está. No, lo tengo que materializar, me tengo que detener. Yo sí pagué el impuesto, lo pagué en mi mente. No, lo tengo que llevar, pagar y tener un comprobante. Una norma moral, bueno, pues yo puedo pensar muchas cosas y tener criterios de valor sobre muchas cosas, pero finalmente solo las sé yo. Puedo hacer creer algo más a los demás, pero solo sé yo respecto a mis estándares y mi forma en la que me organizo para vivir. Las normas religiosas igual, yo puedo ir todos los domingos a misa, pero si no cumplo esos mandamientos, esas reglas, pues solo lo sé yo y Dios, ¿no? Ya, eso es otra cosa. Las normas sociales, si yo dije, es que sí dije buenas tardes, pero realmente no lo exterioricé, pues ustedes tampoco son videntes, no estamos conectados y no saben que la maestra sí saludó con un buenas tardes, ¿no? Entonces, por eso también tiene que ser externo. Si no, ¿qué sucede? Bueno, pues que se va perdiendo dentro del grupo social esa relación y nos vamos haciendo malas caras y malos manejos, ¿no? Decimos, las reglas jurídicas son coercibles, igual hay diferencia con las morales, las religiosas y las sociales. Cuando una norma es coercible es porque tiene implícita una sanción. ¿Qué pasa cuando alguien priva de la vida a otra persona? Bueno, pues está una consecuencia que es la cárcel, la pérdida de la libertad, una pena privativa de la libertad. Hay una sanción cuando no pago impuestos, cuando me paso un alto, etcétera, etcétera, etcétera. Si una norma, una regla no tuviera una sanción, pues a mí no me da la gana cumplirla y no lo hago y tú no me puedes obligar, ¿no? Eso pasaría y no serviría para nada. En cambio decimos, yo sé qué hago, cómo me manejo en mi desarrollo personal, yo sé si cumplo o no cumplo, nadie lo sabe, el sacerdote, la señora que está en el grupo, no sabe, no lo puede saber, lo sabrá Dios, pero no es el momento para que me juzgue aquí. En las normas sociales, pues también, si yo entro al chat, no saludé a la maestra porque no me da la gana, pues no pasa nada, la maestra no me va a reprobar, no me va a mandar una multa a mi casa, no me va a sacar del grupo, no pasa nada, ¿no? Salvo cuando ya ciertas conductas nos van generando situaciones que generan desagrado, ¿no? Pero no nos puede obligar a una autoridad a algo. Decimos, las normas jurídicas son heterónomas, igual que las religiosas y las sociales, a diferencia de las morales. Una norma es heterónoma cuando quien señala la regla es alguien diferente a mí. Todas las normas, todo el derecho objetivo que yo le dije que existe, usted ni yo lo hicimos. Yo no hice la Constitución, yo no hice el código, usted tampoco, pero tengo que cumplirlo. Alguien más lo planeó, tiene la competencia de hacerlo y así es parte de su labor realizarlo. Igual las normas religiosas, yo no inventé todo lo que sigo en un rito religioso, pero lo cumplo. Igual en las normas sociales, yo me inventé el buenos días, el buenas tardes, el con permiso, y van siendo procesos de nuestro desarrollo de vivir en una comunidad, ¿no? En cambio, las normas morales yo me las impongo. Yo sé qué tan allá va el cumplimiento de mi proceso, de mis actividades, yo sé qué tan fuerte o estricto o relajado sea mi comportamiento y nadie puede incidir en esas circunstancias siempre y cuando yo no violente los derechos de alguien más. En este sentido, jóvenes, les voy a dar el primer tip. Esto viene en el examen para aquellos que ya hicieron su primer acercamiento al cuestionario. Ya le preguntan qué significa bilateral, qué es externo, qué es coercible, qué es heterónomo. Y las respuestas están aquí, ¿no? Para que no batalle. Si no le entendió a la maestra, aquí lo vuelve a leer y aquí está el resultado. Vamos a hablar ahora de las fuentes del derecho. Una fuente, etimológicamente, es de donde nace algo, ¿no? Y de dónde surge el derecho, de dónde lo podemos obtener. La doctrina nos dice que hay tres posibilidades de obtener el derecho. La primera se llama fuente formal, la segunda fuente real y la tercera fuentes históricas. Las fuentes formales son el proceso de creación de una norma jurídica. Usted lo va a conocer ahorita a través de una iniciativa, una discusión, un proceso de aprobación, etcétera, hasta que ya llegue a publicarse y se vuelva un derecho objetivo. Las fuentes formales nos sirven porque en ocasiones tengo que volver a conocer un texto para saber si lo tengo que reformar, actualizar o por completo eliminarlo, porque ya no esté adecuado a la sociedad. Por eso es muy importante
para su trabajo de yo propongo, cuando ya define el tema, ir a buscar cómo está regulado y saber si así está bien y ya busco otro tema, o saber si le quiero agregar algo o quiero que se le elimine algo, o también para darme idea de si no existe nada y quiero que se cree y cómo o en dónde lo ubico. Eso es parte de hacer trabajo sobre fuentes formales. Las fuentes reales son los elementos, los factores, el sentir que determina el contenido de la norma. Cuando un diputado, cuando un senador, cuando un grupo se organiza y quiere saber qué opinan en Riberas de Sacramento para saber en dónde puedo poner un centro comunitario, qué quieren los vecinos de San Felipe, quién está de acuerdo con la meta de tal parte con otra. Eso es fuente real, volver hacia las personas, hacia sus necesidades, sus intereses y ver sobre qué cosas tengo que trabajar. Nos pasa muy seguido con los legisladores, con nuestros representantes. Legislan sobre cosas que quizá no sea lo que nosotros queremos. A veces no nos preguntan. Usted quizá es muy afortunado y conoce a su diputado o a su diputada, pero habrá muchas personas que ni siquiera les ha tocado verlo alguna vez, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo yo decirle que le hace falta a mi colonia? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde reporto esto para que él vaya generando ley que me sirva a mí? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues justamente sabiendo que debe existir este proceso para exigir que se haga de esta manera. Cuando usted haga su actividad y yo propongo, usted mismo va a ser su fuente real, porque usted es el que está mostrando ahí que es importante que se legisle, que se realice esa adecuación a una norma de algún tema que usted crea de interés. Yo le pongo un ejemplo ahorita en cuanto terminamos las fuentes históricas. Decimos las fuentes históricas, jóvenes, son esos documentos, esas estadísticas, esos estudios que genera la doctrina, los expertos, que me van a ayudar a acabar de formar el texto de la ley, a darle un soporte. En el caso, ¿se acuerdan de lo del aeropuerto? Que teníamos una consulta. Pues yo no sé dónde puede estar mejor el aeropuerto, o sea, no, en tu intento de hacer fuente de derecho real, me parece que no es suficiente. Si yo te digo que aquí o allá, yo no tengo conocimientos. Debes de acudir a fuentes históricas, a estadísticas, a expertos, para poder saber qué es lo más adecuado. Cuando yo realizo normas jurídicas y acudo con la gente de una colonia, un distrito, un estado completo, etcétera, es importante saber qué quieren, pero también es necesario que yo les diga, según los estudios, según los análisis, qué es lo más indicado. Si usted quiere un puente cerca de cierta parte, porque ahí es donde usted cree que está mejor, pero luego yo llevo un ingeniero, hago estudios de impacto y veo que 20, 30 metros más a un ladito estaría mejor, pues debo de ir a explicarle el por qué. Nos falta mucho de eso, tanto como ciudadanos como representantes, porque luego no conocemos o nos hace más fácil no realizar estos papeles. Les digo un ejemplo para que les sirva para su yo propongo. Yo creo que las licencias de conducir deberían de tener una revisión anual para verificar que usted sigue teniendo las mismas facultades, tanto físicas como emocionales, para poder continuar conduciendo. Si bien es cierto, usted paga una licencia a 10 años, como fue mi caso, probablemente puedan pasar muchas cosas en la vida de las personas que ya no les hace posible mantener el adecuado sentido que se requiere para protección no solo personal, sino de todo un conjunto de personas al conducir. El propósito de una licencia de conducir no es recabar impuestos, no es que me le esté pagando por 10 o por un año, por lo que sea, sino que usted está validando que alguien puede conducir. Eso es el propósito. Entonces, si hiciéramos estas revisiones cada año, estoy segura que mucha gente ya no pasaríamos o empezaríamos a usar lentes o estaríamos restringidos para conducir en ciertos horarios y demás, ¿no? Y eso solo respecto a las personas que tenemos el compromiso de cumplir la ley y sacamos una licencia, porque habrá un montonal de personas que tienen a bien exponer a los demás y conducir sin licencia, o aquellos que todavía van más allá y realizan actos de corrupción y obtienen estos medios sin llevar a cabo los procesos adecuados, y ahí tienen su licencia y la sacó en quién sabe qué pueblo y viene y conduce aquí, ¿no? Hay mucho que ver sobre eso.
pero esa es mi propuesta. ¿Cómo puedo hacer el yo propongo? Bueno, pues ¿en dónde se regulan las licencias de conducir? La ley de vialidad y tránsito. Ahí hago mi proceso de fuente formal. ¿En qué artículos dice cómo se expiden? Ahí lo busco, ahí está, descargo el documento, ahí lo reviso. Lo que está ahí está adecuado, pues sí está. Solo le quiero agregar una fracción, agregar un párrafo y empiezo yo esta fuente real, este sentir que yo le acabo de expresar, lo empiezo a soportar con datos en donde hable de cuántas personas no tienen licencia, a una estadística de cuántas personas conducen, cuántos vehículos hay en la ciudad, y voy soportando para hacer finalmente una propuesta. Espero con esto les quede claridad de cómo es el yo propongo, que puede ser muy sencillo. Yo con eso que le acabo de decir lo terminaría en un día, pero para ustedes si es la primera vez, es un poquito más confuso. Hay que probar sobre si mi tema ya está, sobre cómo batallo para encontrar la ley o no, sobre cómo busco ciertas estadísticas. No lo haga a mucha profundidad, me pone ahí ciertos datos nada más. Lo importante es practicarlo y ver que yo como ciudadano sí puedo incidir en cómo se regule la convivencia con los demás. La ley me lo permite. Cuando un grupo de ciudadanos pensamos lo mismo, podemos proponerlo. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestro siguiente tema que le voy a explicar. El proceso legislativo. Cuando yo quiero, una vez que tengo mi documento, si tengo ciertas facultades de autoridad para crear ley, o cumplo con los requisitos que la ley me da si soy ciudadano, lleva a cabo este proceso para finalmente volverse una norma jurídica, un derecho objetivo y que le empiece a impactar a las personas cuando realizan esa conducta y se vuelva derecho subjetivo. Estos pasos son en ese orden. Si no van en ese orden, no podrían existir. Es como una receta de cocina, jóvenes. Tiene que seguir estos etapas, tienen que irse agotando y pasar a la que sigue y la que sigue hasta finalizar. La primera parte, pues, es hacer la iniciativa, ¿no? Es lo que usted va a hacer. Y cuando ya la tengo, la someto a los otros integrantes del Congreso para que la empiecen a discutir, a analizar, para que deliberen si está correcto o no. Si yo propongo que el día miércoles 26 de febrero sea el día del cielo muy claro. Bueno, pues ya está mi iniciativa, ya les explico por qué sería muy conveniente, ya la llevamos a discusión y ahí ven que es una ocurrencia literal que no tiene un sentido, pues me van a poner un proyecto que diga que no están de acuerdo. Si ven que es súper importante, que va a tener muchos beneficios, que es viable, pues me van a decir que sí. ¿Cómo se lleva a cabo esta discusión? Bueno, pues cuando ustedes avancemos a constitucional, aunque ustedes lo deben de saber, existe un poder legislativo que se encarga de hacer leyes. Este poder está a nivel federal y a nivel estatal. A nivel federal hay 500 diputados y esos 500 diputados no podrían trabajar todos juntos ni sobre los mismos temas. Por eso se dividen en grupos más pequeños, impares, para que haya un voto de calidad, y hacen comisiones de trabajos. Las comisiones tienen diferentes temas. Hay comisión de educación, de seguridad, de mujeres, de deporte, etcétera, etcétera, etcétera. De energía, no sé, hay un montón a nivel federal y hay menos a nivel estatal y van a variar en cada estado según los intereses o la vocación de cada estado. Cuando yo presento una iniciativa de educación o que adentro tiene contenido de educación, bueno, pues va a pasar a la comisión de educación. Ellos la van a discutir, esas 10, esas 15 personas o las que sean, y van a decir si están a favor o no de esa iniciativa. Luego la van a pasar a la siguiente etapa que se llama aprobación, a que las 500 personas que integran el Congreso o a que el resto de senadores que integran la Cámara de Senadores la conozcan y entonces sí ya les preguntemos a ellos qué opinan de eso que nosotros dijimos desde un principio que probablemente no funcionaba. Esto lo vemos en forma más gráfica. Y es cuando ustedes generalmente conocen, o la mayoría de nosotros conocemos, que es cuando la gente levanta la mano y se prende una pantallita si votó a favor o en contra. Ya se hizo mucho trabajo antes, ya se hizo mucho análisis antes, y cuando ya únicamente lo pongo a aprobación es porque prácticamente está terminado. Una vez que se vota, puede ser en contra para que ese proyecto no se vuelva ley, o puede ser a favor. Si es a favor, vamos a la siguiente etapa, que es la sanción.
ya yo como poder legislativo le digo al Poder Ejecutivo, mira, está esta ley, esta reforma, este artículo nuevo, etcétera, o esta derogación, danos tu opinión. El Poder Ejecutivo, a través de sus dependencias, lo revisa y quizá pueda ejercer su derecho de veto y decir, no estoy de acuerdo con esta ley, vuélvela a analizar y te doy mis propuestas y entonces ya la publico. Tiene opción de ejercer este derecho una sola vez, así que hay que tener eso en consideración. Si no hay esta circunstancia y está también de acuerdo el Ejecutivo, pasa a la siguiente etapa, que es la publicación, y entonces ya la conocemos todos, ya nace, ya se vuelve vigente y nos empieza a obligar. Hay diferentes maneras de publicar la ley. Hay un sistema que se llama sucesivo, que es cuando yo digo la siguiente ley va a surtir efectos, va a ser vigente a partir de diciembre o después de que se cree el instituto de no sé qué cosa o la comisión de no sé qué. Y cuando yo digo que es a través de un sistema sincrónico, digo al día siguiente de que se publique. ¿Dónde se publica? Bueno, pues la ley federal se publica en el Diario Oficial de la Federación, la ley estatal se publica en el periódico oficial del Estado y la normatividad municipal se publica en la Gaceta Municipal. Aquí con esto que les voy a poner aquí, ustedes pueden encontrar este derecho objetivo del que yo les hablo según el nivel de gobierno. Ahí está a su disposición. Y con esto, súper breve, está la explicación que yo le di. Usted presenta una iniciativa. ¿Quién la presenta? Pues la ley dice que el diputado, el senador, el presidente o el grupo de personas que reúnen cierto grupo, etcétera. Está en la Constitución quién puede presentarlo. Cuando ya lo presenté, según el tema, pasa a una comisión, ya le dije. En esa comisión hacen un documento que diga si están de acuerdo con lo que esta persona presentó o no, y luego lo leen para todos, a que ellos voten, que es este tablero que les digo ustedes conocen. Luego se manda a lo de la decisión de veto o no, y si se veta, pues se devuelve al análisis. Si no se veta, se publica. Y aquí está la información de dónde se publica. Ese proceso muy sencillo, es un poquito pues más de tiempo, en ocasiones se hacen foros, en ocasiones se invitan a personas expertos a que vayan dando opinión, pero básicamente eso es lo que lleva a cabo un proceso de creación, de modificación de una ley, de todas las leyes en este país, tanto a nivel federal como estatal. Ahora bien, cuando ya tengo la ley, pues la voy a acomodar, dijimos, en una normatividad, en un articulado. Y nos faltaba platicar del derecho público, el derecho privado y el derecho social. ¿Por qué esa conducta, esa norma la regulo y tiene relación con un derecho, un tipo de rama o con otra? Bueno, vamos a cerrar con este último tema. El derecho es público cuando tenemos esta subordinación con el Estado o esta relación del Estado con otros estados. Cuando hablo de derecho público, jóvenes, ustedes imaginen un triángulo. Somos toda la parte de abajo, nosotros como gobernados, y en la cúspide está el Estado. No soy igual que el Estado, soy menos que el Estado, y por tanto las reglas las pone el Estado y su cumplimiento también lo hace valer él. No nos pregunta si queremos pagar impuestos, no nos pregunta si necesitamos o no queremos hacer una licencia, no nos pregunta todo lo que usted va a conocer en estas ramas del derecho. Integran el derecho público, el derecho constitucional, que usted lo va a conocer en el bloque 3, que organiza el Estado, la división de poderes, los niveles de gobierno, los derechos humanos y estudia la Constitución. El derecho administrativo, que estudia en específico al poder ejecutivo, al poder que ejerce el presidente de la República, el gobernador, los presidentes municipales y a las actividades que hacen las dependencias de gobierno. Por eso estudia la administración pública, que además pues está encaminada a analizar los servicios públicos y el cómo eficientarlos y el cómo hacer su trabajo para que sea adecuado para garantizar el cumplimiento de estos y hacernos felices a todos los gobernados, ¿no? Esa es la labor muy titánica del derecho administrativo. Luego encontramos al derecho fiscal, que también es de derecho público,
en donde el Estado nos impone la contribución de impuestos, de derechos, de aportaciones para el ingreso, para que funcione, para que puedan poner el pavimento, para que pueda haber infraestructura, tenemos que aportar, está en la Constitución, 31, fracción cuarta de la Constitución, el qué, el cómo, el cuánto, todo eso se regula en el derecho fiscal, es una rama interesante que analiza diversas normas, la del IVA, la del IEPS, el Código Fiscal, etcétera. Luego vemos el derecho penal. Es una rama del derecho público, aunque mucha gente no entienda rápido por qué. Si Juan mata a Pedro, pues solo le importa a Juan y a Pedro y a la familia de ellos. Si María le roba a Sonia, pues el problema es entre María y Sonia, ¿no? Podrían ustedes entender y decir, no, maestra, es de derecho privado o de derecho social. No lo es, porque entre las obligaciones del Estado está la de dotarnos de seguridad, y porque si el Estado con su fuerza no entra a participar, pues yo no puedo, para empezar a andar persiguiendo a María a ver si fue la culpable, y ni la puedo mandar citar a un juzgado a ver si quiere ir, a ver si me quiere pagar, y porque sus conductas lesionan a la sociedad completa. Si no se inhibe que María robe, pues María no solo le va a robar a Sonia, le va a robar a Pedro, le va a robar a Mario, entonces va a generar un producto de descomposición social. Por eso esta rama es de derecho penal. Aquí se estudian los delitos, las penas, las sanciones y algo muy complicado que se llama la cuestión de volver a readaptar a estas personas, a rehabilitarlas, a trabajarlas emocionalmente para que entiendan el orden jurídico y ya no lo quebranten y poder reinsertarlas en la sociedad, ¿no? Es un trabajo muy complicado que analiza el derecho penal, me gusta mucho, pero no me dedico a eso. Las preguntas que nos hacían en la escuela, ¿no? El delincuente nace, el entorno lo hace, etcétera. Ahí se estudia la criminología, la criminalística, es temas interesantes. Luego el derecho procesal, que es un derecho muy poco conocido por la gente que no se dedica al derecho, pero es muy importante, que nos habla de cómo llevar a cabo cada materia. Es una lista de pasos, es como una receta de cocina, jóvenes. Ahí nos dice cuando sucede algo de lo de cualquier código penal, civil, administrativo, cómo llevo a cabo yo el cumplimiento de la ley, ¿no? Bueno, pues a través de una notificación, ¿cómo son las notificaciones? ¿Cómo son los citatorios? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuánto tiempo tengo para presentarlas? ¿Cómo se valoran? ¿Cuáles son los procesos a seguir? ¿Ante qué instancia? ¿Cuánto tiempo tiene un juez para dictar una sentencia? ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo? Todo eso se hace a través del derecho procesal. Y hay un derecho procesal para casi cada materia. Para las que no hay, se utilizan otros muy similares. Por eso la importancia de este derecho que nos va dando la guía de cómo usar lo demás. Luego encontramos el derecho internacional público y privado, en donde organizamos la relación del Estado con otros estados, o la organización, de los ciudadanos de un estado con los ciudadanos de otro estado. Es lo único que hace diferencia al derecho privado con el derecho público en nivel internacional. Avanzamos a la siguiente rama del derecho, el derecho privado, este conjunto de normas jurídicas que organizan las relaciones entre particulares, entre personas que son iguales. En este momento, así como les dije del derecho público en un triángulo, cuando hablamos de derecho privado hablamos de gente en el mismo grado de igualdad. El que vende y el que compra son iguales. El que se casa con otro es igual, entonces ninguno tiene más derechos ni menos derechos, cada quien tiene los derechos que le corresponden según la actividad que está desarrollando. Este derecho pues estudia a las personas, a la familia, los bienes, las obligaciones, los contratos, y va a ser nuestro bloque número 2. El derecho mercantil es muy similar, regula las relaciones en particulares, pero cuando tiene que ver con actos de comercio. En ese proceso se hace la diferencia entre el derecho civil, cuando ya tiene una situación comercial. Tiene sus propios contratos, tiene sus propios documentos y también normatividades muy extensas para organizarlo. Y finalmente el derecho social. El derecho social, jóvenes, se diferencia del público porque trata de equilibrar desigualdades. Son conocimientos o conductas en las cuales
las personas no están en el mismo grado o en el mismo nivel, pero no está interviniendo directamente el Estado como participante, sino que nos da reglas mínimas que tenemos que seguir para que como este grado de desigualdad existente se pueda saltar y tratar de equilibrarlo un poco. Hagan de cuenta que es como un sub y baja, ¿no? Estamos encontrando ahí grupos vulnerables, sobre todo por situación económica, respecto de los factores de poder o económicos importantes. Encontramos al trabajador y al patrón, encontramos a los agricultores y a los factores económicos de poder. Y en este caso, la labor del Estado no es decirles a quién contraten y a quién no, es decirles, por lo menos págales tanto, por lo menos dales tantos días de descanso, por lo menos inscríbelos en un seguro médico, respeta ciertos plazos para las mujeres embarazadas, el trabajo en menores, por lo menos esto. Ahí entra a poner un poquito parejo, y si no lo hace, bueno, entonces sí ya entra el Estado. Eso es lo que hace diferente al derecho social del derecho público. Igual con la cuestión agraria, hay ciertas propiedades específicas, cierta protección para que una persona con mucha capacidad económica no detente de tanto poder en los espacios donde están destinados a personas que están con pocas capacidades, ¿no? Luego yo aquí me voy a hacer un poquito de tema, veía con mucha tristeza en la cuestión de que estamos viviendo de las personas que vienen del campo a quejarse de la ciudad, escuchar decir algunos, ve el tractor que tiene, ¿cuánto costará? Bueno, pues, ha de estar a crédito, es un instrumento de trabajo, no me puedo ir en el tractor por todos lados, es una vida muy difícil, estas personas beben eso para casi toda la vida, y qué gusto que tuvieran ese y más, ¿no? Porque eso significaría que todos los demás que no nos dedicamos a eso, pues vamos a estar, muchísimo mejor que ellos. Entonces son áreas de cuestión de desigualdad social muy fuertes que quizá no las vemos, que quizá como no nos inciden, no estamos siendo partícipes de la repercusión que esto pudiera tener. Bueno, pues eso es el derecho social. Hay otras materias, aparte de las que yo le platiqué, estas son las más conocidas, pero eso nos ayuda a entenderlos y distinguirlos, ¿no? Cuando el Estado sí forma parte de esta relación, cuando, como en el derecho privado, pues nos da guías, pero ni te dice que te cases, ni que te divorcies, ni que tengas hijos, ni que vendas y compras, y cuando entra como un tipo árbitro a decir, ustedes organícense, tú contrátalo o no, pero por lo menos págale esto, por lo menos respétale lo otro.